Pero en la medida que vayas perdonando y te des cuenta que sí puedes y que sí te funciona, el Espíritu Santo irá ayudándote a sanar las ideas de no tener tiempo, de estar agobiada, de que te da mucho sueño para realizar las prácticas, de que te levanta muy tarde o cualquier otra cantidad de razones que tengas, las irá eliminando porque ahora estás escogiendo lo más a él que al ego. El ego se va deshaciendo y lo que antes parecían ser situaciones imposibles se facilitan, porque Dios es un Dios de imposibles. Solo si cumplo con la función que Dios me dio, soy feliz o seré feliz. Pero realmente creo eso. ¿Y por qué entonces, por lo general, me siento infeliz o no me siento a gusto con las situaciones del día a día, con las cuestiones que aparentemente se dan, pero que quizás no se dan como yo pretendía que fueran? O a veces ni siquiera sé por qué ni para qué. ¿Qué estará sucediendo allí si justamente hoy que vamos a abordar la lección 66, mi función y mi felicidad son una, y esto me lo dice un curso de milagros? Porque si esto es así, ¿por qué todavía cuesta entonces sentirlo o ver quizá esa conexión? Pues vamos entonces a hablar acerca de ese tema hoy aquí con un maestro espectacular. Antes me presento, mi nombre es Katy García de Cuánticamente. El maestro maravilloso es Carlos Manuel Rodríguez, quien nuevamente está con nosotros, nos acompaña desde Colombia. Y bueno, bienvenido, Carlos. Esta, como siempre, tu casa, como todos, como todos aquí unidos. Gracias por estar aquí. Encantadísimo de aceptar tu invitación y fabulosa la pregunta que haces. Bueno, la respuesta a esa pregunta la tengo en la punta de la lengua porque ayer precisamente estaba viendo en el capítulo 14 que nos dice el Espíritu Santo, que cada segundo nosotros tenemos la oportunidad de elegir entre Dios y el ego, entre el Espíritu Santo y el ego. Y que la propuesta que nos hace el ego es que nuestra felicidad es aquí, con las metas que nos propone este mundo. Y como Él es nuestra primera alternativa, porque es nuestra fabricación y por eso lo amamos, entonces ese es el motivo por el cual no logramos la felicidad, porque aún estamos, la mayoría de nosotros, en este camino donde por un lado queremos llevar la mano de la mano al ego y por el otro el Espíritu Santo, que ahí es donde sentimos cómo saber si estoy en eso todavía. Si tienes conflictos en tu mente. Y entonces ese conflicto nos lleva, y ahí, ahí se pregunta ese capítulo 14, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios se ataque a sí mismo? Porque siempre que estamos, elegimos al ego, y no elegimos constantemente y únicamente al Espíritu Santo, sino de vez en cuando, o parece que la mayoría de las veces sí, pero en otras no, lo que viene es la culpa que está diseñada precisamente para eliminar nuestra felicidad. Así que esa es la respuesta a esa pregunta que por lo menos tengo en mente. ¿Por qué no somos felices? Y si es posible la felicidad con Dios a través de su función. Claro que sí. Hay una cosa maravillosa y es que ya nos ha dicho entonces lo que estamos viendo en el curso por las lecciones hasta ahora, que nuestra función es perdonar. Mi única función es perdonar. Esa es la función general del Espíritu Santo. Pero como estamos hablando de un curso, para aquellos a los que les gusta ahondar, les propongo que revisen en el capítulo 25 del texto, subtítulos 6 y 7, una maravilla. Nosotros realmente tenemos dos funciones especiales. La general, la más importante, es perdonar. Y la del perdón me va a dar la felicidad. Por supuesto que la función de Dios me va a hacer feliz. ¿Qué es lo que genera el perdón? Que yo elimine mi pasado, elimine con lo que me culpo, por lo que culpo a otros, que sane mi mente. Y de esa manera, ¿qué va a haber? Capítulo 14 nos dice la idea de invulnerabilidad, de no estar solo, de tener paz interior, encontramos la felicidad. Y ya además nos volvemos cada vez más felices porque no es un nivel de felicidad único, sino que en la medida que tú ahora resulta que empiezas a extender esa felicidad, te vuelves todavía más feliz. Es un crescendo. Pero la segunda, ¿cómo así que tenemos dos opciones? Claro, capítulo 14 en el subtítulo 7 párrafo 4 y subtítulo 6 párrafo 4 y subtítulo 7 párrafo 7
te dice que tu función especial en este mundo, no solo la que corresponde que te da el Espíritu Santo, que es en términos generales, sino que te permite una función especial según lo que tú quieras hacer para demostrar el amor del Padre en ti. Ujú. Entonces, por ejemplo, tu función especial, la especial tuya, y si me permites, lo leo un instante porque es cortito. Vale. Entonces, nos dice aquí, capítulo 25, sí, subtítulo 7 y párrafo 7. Tu función especial es aquella forma en particular que a ti te parece más significativa y sensata para demostrar el hecho de que Dios no es demente. Entonces, Katy, a ti se te ha permitido elegir una función especial que se conecta, que el Espíritu Santo conectará con su función especial para todos, pero una solamente diseñada para ti y tú la escogiste, que es tu canal. Y Por hacer ejemplo, entrevistas, ajá, esa es una función especial. Entonces tú decides cuál es la función especial porque ahí es donde viene el plan de los maestros. Cada uno parecemos estar en diferencias y el Espíritu Santo se hace esas diferencias. Mi función especial es, digamos, enseñar y dar cursos y todo ese tipo de cosas. Entonces, esta parte me hace feliz. A ti esa parte que has decidido como tu función especial te hace feliz. Y conecta al Espíritu Santo con la función especial de perdonar, porque tú y quienes nos escuchan y han decidido tomar una función especial para dedicarle al Espíritu Santo sus dones para que Él los utilice, saben que cuando tú estás haciendo lo que te gusta, cada vez eres feliz y que cuando estamos en la conexión que nos encontramos con el Espíritu Santo, toda persona que coloca a tu lado, frente a ti, así sea en una cuestión que haya parecido negativo, termina siendo algo feliz porque es una oportunidad de encontrarte a ti misma, a ti mismo y perdonar. Toda función del personaje tiene que ir en sincronía con la función de perdonar y ser feliz. Definitivamente la función especial sí nos tiene que dar felicidad, pero quería contarles para quienes de pronto van poco a poco con el curso de milagros, que tú aparte de la función general que tienes de perdonar para ser feliz, se te permite tener una función especial, escoger qué te gustaría a ti ser y hacer para poder ayudar a otros y extender el una o amor de Dios. muchas. Pues por supuesto. Claro, pues, terminamos teniendo muchas. Hay que, ejemplo, dar cursos parece ser una cosa diferente de sentarme a enseñar o de sentarme a escribir un libro. Entonces, pero sí, pero he decidido que hacer este tipo de actividades que en última son mi función especial, la forma como particularmente, como nos dice Ujú. aquí, es la forma específica para mí, la que a mí me parece significativa y sensata para Ujú. demostrar el amor de Dios, que Dios no es demente. Qué maravilloso eso, Carlos, y que lo sacas a colación porque justamente también hay como ese dilema, ¿no? Pareciera que desempeñamos muchas cosas o hacemos muchas cosas, pero al final es como una carrera, ¿no? Lo que la famosa carrera de la rata que llaman, y entonces te encuentras siempre insatisfecho, pero depende entonces también desde dónde lo estás abordando y con qué maestro. Estamos en el sueño, ok. Y era algo que te iba a preguntar, pero creo que lo explicaste maravillosamente, y es que, claro, si quitas las ilusiones, si perdonas, es decir, deshaces todas las ilusiones, obviamente queda la felicidad y es allí justamente donde entra esta profunda conexión de cumplir nuestra función de perdonar y ser felices. Correcto. La dificultad que nosotros le colocamos al Espíritu Santo, de acuerdo al curso de milagros, es que creemos que todavía es posible que en este mundo haya algo que nos dé la felicidad, Mm. Ujú. porque esa es la propuesta del ego. Ujú. Entonces, yo seré feliz teniendo un cuerpo esculpido y entonces le dedico tiempo al gimnasio y todo, y no será malo si termina siendo tu función especial, pero como estamos hablando de que el Espíritu Santo y el ego pueden utilizar cada uno una misma situación para sus propios fines, entonces si yo estoy es desde el ego, pues por supuesto que no voy a ser feliz y entonces esos ejercicios que son para mi salud, en algún momento llego a tener una lesión, en algún momento llego a no lograr lo que me gustaría, en fin. Si he decidido que mi función especial sea manejar,
conducir InDriver, conducir algún tipo de aplicación para ganarme la vida. Y resulta que todas las mañanas me levanto amargado pensando en lo que voy a ganar, si por fin hoy sí podré lograr la meta económica, bla, bla, bla. Pues entonces no voy a ser feliz. Claro. Pero sin dejar que esa sea mi función especial, porque me gusta conducir y me siempre soñé estar en un servicio donde yo fuera mi propio jefe, con mi propio horario, etcétera, etcétera. Y me levanto todos los días con el Espíritu Santo. Por supuesto que en vez de estar amargado, siempre sabré que tendré lo que necesite en el momento que lo necesite. Todos los recursos se me darán en la medida que los requiera, nos dice el mismo curso de milagros, y se renovarán ese dinero que se gasta, porque en este mundo todo se gasta, se renovará en la medida que yo lo necesite. No me preocupo por mis cuidados porque Él me cuida mejor que yo a mí mismo, y entonces me levanto feliz, en paz. Cada contacto con cada pasajero será una oportunidad de perdonar, de llevar a cabo la función del Espíritu Santo, su función especial en mi función especial que Él me permite tener. Y tendría que ser cada vez más bonito, más animoso estaría yo y con más intención cada día de levantarme feliz para emprender un nuevo encuentro con aquellos que me van a mostrar dónde necesito sanar y me van a dar la oportunidad de sanar junto con ellos. Ahí es donde esta lección es maravillosa y entonces nos propone eso. Mi función y mi felicidad son una. Sí, es posible, pero cuando esa función se convierte en tu meta para cumplir tu función con el Espíritu Santo y sueltas todas las ilusiones que el ego te ha propuesto para ser feliz aquí. Ajá, eso es maravilloso. Tocaste un ejemplo. Aquí, por ejemplo, en la sesión de práctica dice de 10 a 15 minutos reflexionando sobre estos pensamientos de la lección 66. Dice, comienza la sesión, ¿no? Dios me da únicamente felicidad. Él me ha dado mi función, por lo tanto, mi función tiene que ser la felicidad. Si nos vamos a un caso cotidiano, tú tocabas el tema de un driver, pero por ejemplo, una mamá con hijos, o sea, tú sabes que yo a veces me pinto esos panoramas digamos, de esas cosas de carreras que andamos mucho, porque bueno, ahí también a veces me meto yo, no, que tengo que ir a tal parte, no, que estoy apurada, no, que no sé qué, qué tal, y aquellos padres o madres de familia que de pronto tienen pues ese movimiento más subido de tono, digamos, ¿cómo sería esta práctica? El curso de milagros nos dice que definitivamente al principio las prácticas van a ser un esfuerzo y al principio ese esfuerzo, al ser esfuerzo, implicará para ti o para quien se encuentre en esas situaciones un tema de sacrificio. Pero allí es donde viene una pregunta. De hecho, el primer ejercicio que te propone un curso de milagros en el texto y que te lo repite 3 o 4 veces durante el texto. Y el ejercicio es, pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que quieres y cuánto lo quieres? Entonces, si yo decido que definitivamente yo sí quiero mi paz mental, no es casualidad que te haya llegado a un curso de milagros. Claro. Entonces, ahora confirma qué tanto quieres tu paz mental, porque allí es donde te permitirás sacar el tiempo para poder realizar la práctica de la lección. Esto es un entrenamiento mental, para retornar a nuestro estado natural de paz. Y entonces, si soy una madre con 3 niños, va a llegar un momento en que los niños estarán dormidos. Va a llegar un momento en que tal vez te haya llevado uno al cole, el otro a otra parte y el otro lo tenga aquí. Es que es un bebé que no puedo descuidar, pues entonces lo colocas allí a tus pies o junto a ti en el sofá, mientras tú mirando a tu bebé te tomas los 15 minutos de práctica. Entonces, sí se puede, pero ahí es donde viene el punto. De hecho, es un refrán en nuestro mundo. Cuando se quiere, se puede. Ese que tiene que ver cuál es el querer, qué tanto quieres realmente alcanzar la paz, qué tanto quieres sanarte, qué tanto quieres que tu sanación se extienda a esos 3 bebés que tienes. Entonces, siempre será posible que saquemos tiempo. Al principio será complicado, pero después, como se vuelve un hábito, ya no. Además, porque estás en el conflicto. Pero en la medida que vayas perdonando y te des cuenta que sí puedes y que sí te funciona, el Espíritu Santo irá ayudándote a sanar las ideas de no tener tiempo, de estar agobiada, de que te da mucho sueño para realizar las prácticas, de que te levanta muy tarde, o cualquier otra cantidad de razones que tengas, las irá eliminando porque ahora estás escogiendo lo más a él que al ego.
el ego se va deshaciendo y lo que antes parecían ser situaciones imposibles se facilitan, porque Dios es un Dios de imposibles. Y luego explica más adelante, en el otro párrafo, bueno, el que viene después de, como el segundo después de eso, Ujú, la primera habla de las premisas, explicándolas, ¿no? Entonces, la ujú. primera premisa es que Dios te da únicamente felicidad, ok, pero me detengo en la segunda parte donde dice, el amor no puede dispensar maldad y lo que no es felicidad es maldad. Dios no puede dar lo que no tiene, ni tener lo que Él no es. Dios no te diese, si Dios no te diese únicamente felicidad, ciertamente sería malvado, lo dice aquí, ¿no? Y esa es la definición que crees acerca de Él si no aceptas esta primera premisa. Por favor, puedes ahondar un poquito en eso, además porque ahí hay otros elementos como el tema del amor, el tema de la maldad y la bondad y cómo se vincula pues con esta premisa de la felicidad. El curso de milagros nos dice que la situación más complicada, que de hecho es la última que sanamos, es nuestra visión de Dios, la forma como vemos a Dios. A él, el curso le llama el temor a Dios. El miedo a Dios será la última de las ilusiones que sanaremos, nos dice un curso de milagros. Todo lo que estamos haciendo de perdonar, de instante santo, relaciones santas, etcétera, nos están llevando a ir sanando una cantidad de cosas para poder ir viendo a Dios, cambiar nuestra percepción de Dios. Recordemos que el curso de milagros está en lenguaje cristiano, fue diseñado en lenguaje cristiano para que pudiésemos comprender desde nuestra cultura cristiana sus enseñanzas. Y la mayor enseñanza que tenemos desde la cultura cristiana es ver a Dios como un Dios de dos caras. Entonces nos dice la Biblia de una forma maravillosa, Dios es amor. Y nos dice San Pablo, Dios no puede tentar a nadie, es decir, Dios no puede ponerle a nadie dificultades, pero nosotros hemos sido adoctrinados de una forma diferente de lo que enseñó Jesús, de ver a Dios como un Padre totalmente amoroso, dispuesto a darte todo lo que necesitas sin que ni siquiera se lo pidas. Entonces, ¿cómo se nos ha enseñado? Ah, pero entonces Dios tiene un infierno preparado para ti porque porque se han tergiversado las verdaderas enseñanzas que ese libro sagrado cristiano tiene para nosotros. Entonces vemos a Dios por un lado como alguien que se presenta de una forma amorosa y por el otro lado como un viejito, para los que conocen la Biblia en la parte del Antiguo Testamento entienden esta referencia, como un viejito, un anciano de días que nos dice que está llevando las cuentas, está con libros abiertos anotando cada una de tus faltas hasta la más pequeña, para después condenarte por ellas. Entonces, esas imágenes que tenemos de Dios son contradictorias. Y entonces justificamos desde el cristianismo la idea, ah, no, es que una cosa es ser amoroso, pero otra cosa es ser justo. Dios sí es amor, pero Él tiene que destruir a los malos. Entonces no tiene sentido que Dios vaya a asesinar a sus hijos. Porque nadie, y por eso esa era una reflexión que Jesús daba. ¿Cómo es que ustedes siendo malos son capaces de dar cosas buenas a sus hijos? ¿Por qué no se ponen a pensar que Dios, siendo bueno totalmente, solo podría dar buenas cosas? ¿Qué madre con un hijo asesino siquiera se atrevería a entregar? ¿O lo mataría por ser asesino? Siempre estamos protegiendo a las personas que amamos, independientemente de cómo sean. ¿No haría Dios exactamente lo mismo con nosotros? Pero por supuesto que sí, y en una dimensión muchísimo más amplia. Entonces necesitamos comprender que Dios, si te dice que es felicidad total. Y nos dice en curso de milagros que lo que Dios da nunca lo quita. Por lo tanto, Él ningún don, ninguna oportunidad que te dé te la arrebataría. Eres tú quien con esas ideas, con esos conflictos internos y con la escogencia del ego y creyendo en esas cosas en vez de en el amor, eres quien se coloca en situaciones a las que después te adjudicas a Dios. Y eso es algo que necesitamos sanar. Maravilloso eso del adoctrinamiento, porque fue en el clavo. Me hiciste recordar, por ejemplo, anoche, siempre tomo mucho como los mensajes que llegan, ¿no? Del referente, digamos, del mundo, y me tocó ver una película y me pareció súper interesante y reflexionaba yo acerca de ese sistema de creencias tan arraigado en el dolor y el sufrimiento que tenemos. Eran como cuatro personajes que todos, bueno, prácticamente querían abandonar este plano porque no le encontraban sentido a la vida, claro, de una forma pues bien funesta en el sentido de que
había como mucho dolor, mucho sufrimiento. Entonces luego te ponías a ver diferentes situaciones, claro, de sus roles. Y bueno, uno se sentía humillado, el otro vejado, la otra demasiado cansancio, otro por la pérdida, etcétera. Pero pude reflexionar allí y ver que ese sistema de creencias tan doloroso, o sea, tan afianzado en el sufrimiento, ¿sí? Ujú, Y ujú. entonces, y luego ver otra cosa que ahora nos propone un curso de milagros, o sea, bueno, que nos viene proponiendo obviamente porque ya estamos en la lección 66, no en vano hemos llegado hasta aquí, pero quiero decir que todavía hay como muchos pelos, ¿no? Como muchas cosas que impiden ver así como que ese tema de la felicidad, o sea, de experimentarlo realmente, más que de pensar, y lo hablaba con otro maestro en otros programas también de las lecciones, más que por pensar en momentos felices, Es momentos que felices. incluso, mira, los católicos, y yo soy católico, los católicos tenemos esta contradicción. Por Ajá, ejemplo, decimos para intentar quitarnos a los otros cristianos de encima cuando dicen que seguimos ídolos y todo lo demás, decimos, no, es que yo no creo en yo creo en un Salvador resucitado. Y lo decimos con nuestras bocas, pero resulta que lo que tenemos normalmente en nuestras iglesias es un Cristo sufriendo, sufriente, sufriendo. colgado en la cruz. Este es un mundo sin sentido, con la creencia profunda de que es posible separarse de Dios. Inconscientemente, conscientemente tú puedes decir, vengo a pedir ayuda, pero inconscientemente, y tú no puedes hacerle quites a tu mente ni engañar tu propia mente. Sí, Inconscientemente, tú estás viniendo a pedirle favores a alguien que está más fregado que tú sí, y sangrando allí. Entonces, inconscientemente, este es el Hijo de Dios. Dios permitió que a este, que era el Hijo santo y puro y que conocía el cielo, y yo no, entonces si a este le permitió que eso le pasara, ¿qué tanto estará? ¿Qué tanto claro, va a permitir que me haga hacerme a mí? claro. Y yo Con que ese tipo paso de esto y cosas. he pasado por aquello y no sé qué, y mira esto y mira, pero ¿y dónde está? O sea, reflexionaba, ¿no? Yo todas esas cosas y decía, bárbaro, qué películas, Dios. Y tan Claro, profundo, tan arraigado que está. evidentemente, cuando llegamos a un punto, si estamos incluso desde allí, donde vamos a encontrarnos con casos como el de estas personas que comentabas, porque evidentemente este mundo no tiene ningún sentido sin Dios. Solo desde el ego es imposible que podamos alcanzar la felicidad. En cambio, Dios te está proponiendo no abandonar este mundo, sino despertar. Entonces, poder ver este mundo de una forma diferente y darte cuenta que aquí sí puedes ser feliz con Él y únicamente con Él, para prepararte, para comprender que tú eres en realidad el Cristo y que tu lugar es en el cielo junto con Él. Pero necesitamos cambiar eso y la forma más fácil de hacerlo es permitirnos abrirnos a esta idea de la lección de hoy, de que cumplir mi función me va a dar la felicidad porque Dios me dio la función y me está eh, ofreciendo esa felicidad. Es una promesa y Dios no puede incumplir sus promesas. Y una función también, y recordando la película y ahora que te escucho, que tiene que ver con la unidad, con los hermanos, porque también había un aspecto muy bonito y era como esa empresa de colaboración y al final, pues en el reconocerme en el otro también, es que juntos podemos salir de esto, o sea, de esa creencia en la limitación, en el sufrimiento, en el dolor y que hay otra perspectiva, ¿no? Como esto, por ejemplo, esta unidad, este compartir que estamos haciendo tú y yo, y a lo que estamos llamados todos. Exactamente, y allí es también una enseñanza, no solo del curso de milagros, sino de todo camino de despertar. Y es que parecemos estar haciendo esto, Katy, cada uno para sí mismo, ¿no? Ujú. De forma individual y para su propio beneficio. Y entonces, pareciera que es algo demasiado egoico. No, primero mi paz. No, es que no me dañe mi paz mental. Yo vengo porque... Pero resulta que dentro de la enseñanza está el siguiente paso y es que en realidad esto nunca lo haces solo para ti. Porque en esta unidad de las mentes en la que nos encontramos, aunque no lo sintamos así, porque es parte de la ilusión que nos sintamos separados,
y que tenemos pensamientos separados, en la verdad que es estar en la unidad de la mente con los demás, todo lo que nosotros podamos sanar para nosotros lo estamos extendiendo. Como lo dice la enseñanza del curso de milagros, se está extendiendo para los demás. Así que cada paso que tú das en ese aparente beneficio y crecimiento tuyo, en realidad lo estás dando hacia los otros. Y no podemos olvidar la enseñanza del curso, es en tu hermano en quien te encuentras. Así que en cada persona encontraré la oportunidad. Si veo a esa persona como una persona maravillosa, qué persona tan luminosa, tan alegre, voy a estar encontrándome con la idea del Cristo que soy y me puedo permitir ver en esa persona a alguien parecido a mí. Y si me encuentro con una persona amargada, una persona enojada, una persona irascible, pues entonces tengo que hacer el alto para comprender que me estoy encontrando con la parte negativa de mí y que esto tengo que identificar dónde está para perdonarlo. Y al perdonarlo nos propone el curso de milagros, le entregas al otro la oportunidad de sanar su propia mente y entonces esto se vuelve, como dicen, un reguero de pólvora. Mira, aquí ya cuando habla de las sesiones al final, bueno, es un poquito extensa la lección, dice, piensa en la lección o en la sesión más larga, piensa asimismo en las múltiples formas que tu ilusoria función ha adoptado en tu mente y en las muchas maneras por las que, guiado por el ego, trataste de encontrar la salvación. Vuelve aquí a repetirnos, ¿no? Ese tema de la encontraste, te sentiste feliz, te aportaron paz y reconocer que al final dice, la única alternativa para la voz del Espíritu Santo es el ego y viceversa. Entonces, es como ese recordatorio de que o estás en el ego o estás en el Espíritu Santo. Sí, y es una maravilla que el curso de milagros no nos pide a nosotros que tengamos, y nos lo dice así, no nos pide que tengamos una fe ciega. La propuesta que nos hace el curso de milagros es que vamos a tener evidencias de nuestro progreso, de nuestra conexión con el Espíritu Santo, porque su función precisamente es mostrarnos que Él es el que nos está enseñando el verdadero camino hacia la felicidad. ¿Te sientes feliz? ¿Ya encontraste la paz y la felicidad gracias al ego? Así que nos hace un llamado a la razón. Y es importante hacer ese ejercicio. O sea, no debemos tomar las palabras de las lecciones y separar, esta es la práctica, esto es lo que es valioso y era simplemente una especie de explicación. No, esta parte es importante si la capitalizamos. En serio, honestamente, pregúntate, nos propone la lección, si has sido feliz con los caminos que has seguido. Es importante incluir la razón, porque porque si yo sigo, si no le incluyo la razón, voy a seguir queriendo tener la razón y queriendo llevar mi vida a mi manera, y buscando la felicidad definitivamente en lo que no me la ha proporcionado nunca. He escuchado varias veces y esta semana pasada fue una de ellas, que Albert Einstein dijo, la definición de locura es querer encontrar resultados diferentes haciendo las mismas cosas siempre. Entonces, si yo veo honestamente y me doy cuenta, definitivamente no, por mucho que quise llevar mis relaciones así, todas se dañaron, todas se acabaron. No, definitivamente por mucho que quise encontrar abundancia económica de esta manera, no la he tenido. Mira la miseria en la que estoy, etcétera, etcétera, etcétera. Si analizas tus caminos, verás que no has podido ser feliz. El ego te llevó a eso. Eres absolutamente inocente, no lo sabías. Ahora que lo sabes, entonces permítete escoger al Espíritu Santo, la otra alternativa. Y él no se demorará para nada en empezar a darte evidencias de que la nueva forma de pensar sí te va a llevar a la felicidad. No va a demorarse para nada en darte esas evidencias porque quiere, su función es que nosotros seamos felices. Recuerda, la función del Espíritu Santo es hacer la felicidad para cada uno de nosotros. Entonces, él va a querer que yo me dé cuenta, esto sí me hace feliz, esto sí me da paz, esto me quite por fin ese resentimiento de tantos años, me quite ese trauma de encima y todo lo que puedas quitarte de todas esas cargas del ego y encontrando la felicidad, te irás abriendo cada vez más a ver a Dios de una forma diferente y confirmar que en realidad la función que Él te dio es la absoluta felicidad para ti. Amén. Mira, maestro, ya me tengo que despedir. Dos cositas. ¿Qué actividades tienes? Bueno, habíamos conversado fuera de cámara de que viene un proyecto, algo que vas a desarrollar ahora en enero. Brevemente, si nos puedes explicar para luego cerrar.
Vale, sí, para enero, en enero quiero lanzar el curso de psicoterapia del próximo año con unos cambios, unas modificaciones, gracias a nuevos cursos que estoy revisando y que sé que van a traer herramientas geniales para identificar dónde está dónde está ese punto de inicio y sanar, aplicando la psicoterapia del curso con unas herramientas maravillosas. Para esto que queda del año, ya para este mes, simplemente recordarle a las personas que en algún momento se sientan interesadas en que tengamos de pronto algún encuentro privado, alguna psicoterapia, alguna consejería, que con mucho gusto simplemente me contacten. Pero ya para este fin de año, pues ya nos falta poquito tiempo, así que voy cerrando capítulos y con la idea por allí terminando el resumen de un curso de milagros para el próximo año, para lanzarlo como libro. Pero por ahora, simplemente contarles a quienes quieran una asesoría, que con muchísimo gusto estaría disponible. Muchísimas gracias. Bueno, maestro, A ya ti. en 2 minutos para cerrar, por ejemplo, como conclusión, si tuviese que dar alguna o con qué nos pudiéramos quedar con relación a la práctica de esta lección 66. Conectándolo con lo que empezamos. Permítete revisar y conectando con lo que estamos terminando, permítase cada uno de ustedes analizar cuál es la función que está desempeñando en este mundo, la función especial que decidió desempeñar. Permítase ver si esa función le está dando o no felicidad. Tal vez eres un vendedor, tal vez eres una ama de casa. Ahora cada situación que no te esté permitiendo ser feliz en ello, empieza a perdonar. Tu función general es perdonar. Empieza a perdonar todas esas dificultades, todas esas cosas, tus clientes, tus familiares, todos los que consideras unos incordios en tu vida y suéltalos. Perdónate tú por los errores que has cometido. Permítete tener paz. Y desde esa honestidad, entonces, ábrete a entregarle al Espíritu Santo el espacio para que se convierta en tu guía y no que no sea tu ego. Dios te está proponiendo felicidad. Puedes tener una imagen muy negativa de Dios, pero ábrete a darle una oportunidad. Y con ello vas a encontrar que esto no solamente se tratan de palabras bonitas, sino que en realidad vas a encontrar en la paz, en la reconciliación con tu pasado, en la reconciliación con todas las personas a tu alrededor y contigo misma, contigo mismo, la felicidad. Y esa felicidad irá en aumento siempre, nunca será un nivel y nada más. Solo lo puedes vivir dándote la oportunidad de ello. Así que la invitación para este año 2025, para esto que queda de este año 2024, es date esa oportunidad, porque Dios quiere la felicidad para ti. Y qué maravillosa oportunidad, imagínate recordar esta lección 66, mi función y mi felicidad. Son una de un curso de milagros con el maestro espectacular Carlos Manuel Rodríguez, quien ya lleva pues más de 5 años en lo que es la extensión y el estudio, la práctica de un curso de milagros. Nos hablaba desde Colombia. Maestro, te honro, te A bendigo. ti. Gracias, Katy. Bendiciones y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Saludos a todos. Feliz Navidad y feliz año. Muchísimas gracias, Katy García de Cuánticamente, amigos, y será hasta la próxima. Chao.